Hoy voy a enseñar, no voy a predicar. Y como voy a enseñar, hoy quiero ahondar en un tema que es importante que sepamos. Y dice la Escritura, si usted puede abrir su Biblia en Romanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 9. Amén. Amén. Adelante, hermanos, bienvenidos. Ahora se tienen que acercar para acá porque ahora me senté de este lado. Entonces, que háganse para acá. Porque ahora vamos a catitzear. No catafixiar, catitzear. El Señor Jesús, cuando... Sí, Romanos capítulo 9. El Señor Jesús cuando, después de que, ahí en el Evangelio de Lucas, cuando después de leer el libro de Isaías, cuando ustedes se encuentran ahí en Lucas, no ahorita, pero después pueden buscar en Lucas. Ahorita es en Romanos capítulo 9. Pero en el Evangelio de Lucas el Señor Jesús lee el libro de Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para esto. Y está ahí en Lucas. Pero dice que después volvió a enrollar el rollo de Isaías, porque antes no eran libros como hoy los tenemos, sino eran pergaminos, eran rollos. Vuelve a enrollar el rollo, perdón la redundancia, y la entrega a los que estaban en turno ahí en la sinagoga, y entrega el rollo, y después dice, y se sentó. Después de haber leído el rollo, se sentó el Señor Jesús. Y la Biblia, esa palabra que dice se sentó, no es cualquier tipo de sentarse. O sea, ahorita usted está sentado. Y conforme van pasando los minutos empieza a desparramar. Pero el Señor Jesús no es que se haya sentado solamente para descansar, sino el principio que el Señor Jesús... hijo, jálate la silla más para acá para que vayan cerrando el círculo. Para que vayan cerrando el círculo. Hágase para acá, mi hermana. Para que está más sí, jálese la silla, como usted quiera. Pero vamos a ir cerrando el círculo. Y entonces el Señor dice que se sentó, pero no fue de que se sentó para descansar o porque estuviera sentado. La palabra que usa ahí es la palabra katizo. Por eso le dice vamos a catitzear ahorita. La palabra katizo significa que se sentó con poder y autoridad en el lugar que le corresponde. Entonces, cuando hablamos de que el Señor Jesús se sentó, la palabra que está usando el evangelista Lucas en ese texto es que Él se sentó con poder y autoridad en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es ese lugar? Acaba de leer, el Señor Jesús, acaba de leer que el Espíritu de Dios está sobre Él. Y que ha venido para, el Espíritu de Dios está sobre Él para que Él pueda dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está ahí en el Evangelio de Lucas, que también está en el libro de Isaías, porque lo que leyó Jesús había sido anunciado o profetizado por Isaías muchos años antes de que el Señor Jesús apareciera en escena. Y cuando el Señor Jesús lee esto, después de leerlo y declarar que el Espíritu de Dios está sobre Él, Él se sienta en el lugar que le corresponde y se sienta con autoridad y poder. Nosotros cuando tratamos de orar o buscamos orar a Dios y tratamos de buscar la presencia del Señor, a veces creemos que la oración es inútil o es en vano, porque no vemos una respuesta inmediata o no recibimos una respuesta de parte de Dios de manera inmediata. Entonces, como no la recibimos, creemos que esa oración fue inútil o fue en vano. Y cuando nosotros pensamos así, nuestra fe se debilita, nuestra fe se hace menos, nuestra fe se vuelve frágil. Y entonces dejamos de creer y cada vez iremos desechando y desechando más la oración porque vemos que no hay una respuesta o que no hay una respuesta de parte de Dios o una solución a nuestra circunstancia. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a orar y a sentarnos en esta condición que el Señor Jesús se sentó para que pudiera con autoridad y poder ocupar el lugar que le corresponde. Dice la Biblia, esta es apenas la introducción, pero dice la Biblia
que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? Aparentemente no. Por lo que vivimos, por lo que nos pasa, por lo que sucede. Yo no me imagino que nosotros estuviéramos sentados a un lado de Cristo, a la diestra del Señor. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Así lo describe la Biblia. Que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que nosotros estamos sentados juntamente con Él. No abajo de Él, no atrás de Él, no al frente de Él. Estamos sentados con Él. Quiere decir que donde Jesús se ha sentado, ahí estamos sentados nosotros. Ahora, nosotros no ocupamos ese lugar. El mismo Señor Jesús, cuando dos de sus discípulos se acercan a Jesús, Juan y Jacobo, bueno, más bien no Juan y Jacobo, la mamá de Juan y Jacobo. Ya ve que las mamás casi no se preocupan por sus bebés. Ya Juan y Jacobo son unos bebés de más de 30 años. Y entonces se acerca la mamá con Jesús y le dice, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino de sentar a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es Juan y Jacobo, ellos son hermanos, son discípulos de Jesús. Pero viene la mamá a abogar por los hijos, a decirles que le consideren un lugar para ellos. Y el Señor Jesús, me encanta lo que le dice, yo lo que les puedo dar, lo que sí les puedo dar, es que si ellos creen serán salvos. Es lo que te puedo asegurar, mujer. Pero el lugar en el cielo, dice el Señor, no me corresponde a mí dárselos. Eso no me corresponde a mí, eso solamente mi Padre lo sabe. Él sabe quién se va a sentar a mi derecha, quién a mi izquierda, quién al frente, quién atrás. Pero lo que me encanta que dice Pablo es que nosotros no estamos ni adelante, ni atrás, ni a un lado de Jesús, ni a la derecha, ni a la izquierda. Nosotros estamos sentados juntamente con Él. Es decir, donde se sentó Jesús, ahí nos sentamos nosotros. Nosotros no estamos ocupando el lugar de Jesús, sino más bien Jesús sentado en su trono nos permite a nosotros sentarnos con Él. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Dónde está Jesús ahora? Sí, está en su trono, a la diestra del Padre. ¿Y dónde más? En nosotros. El Señor Jesús está dentro de nosotros. Entonces, cuando tú te sientas, lo que tienes que pensar, si vas a orar, si te vas a intentar a orar, si te vas a hincar a orar, lo que tienes que pensar es que no eres tú el que se está hincando a orar. Que no eres tú el que se está sentando a orar, sino que es Cristo contigo. Porque nosotros mismos no sabemos ni qué orar. El apóstol Santiago dice, nosotros primero para empezar ni pedimos. Por eso no recibimos, dice Santiago. No reciben porque no piden, no han dejado de orar. Y luego cuando se les ocurre orar, piden mal, piden para sus deleites. Entonces ustedes ni siquiera saben orar. Pero, dice, pero el Espíritu Santo intercede por ustedes. El mismo Señor Jesús es nuestro abogado e intercesor. Hoy nosotros tenemos la capacidad de sentarnos con esa autoridad y ese poder con que Cristo se ha sentado, pero no corresponde a nosotros, o no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, sino es por su gracia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora sí, ahí en Romanos. No, vamos a hacer una pausa. El otro solamente me falta hacer una oración por ustedes. Es el de negar a Jesús. Pero ya terminamos con el otro, empezamos con otro tema. Dice, este tema se llama sentarnos con autoridad. Ahora sí, en Romanos, antes de leer Romanos 9, vamos a leer en Romanos 8, para que vean, aquí está el pasaje que le decía hace un momento, de Santiago y de Romanos, cuando Pablo en Romanos dice que no sabemos orar. Dice Romanos 8, versículo 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. Intercede por cada uno. Romanos 8:26
y 27. Entonces, ahí nos queda claro. Si estamos, ¿sabemos pedir nosotros? ¿Quién sabe orar? Levante su mano. Que sepa orar, que yo sé orar. Bueno, el Espíritu dice que no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como conviene. Sabemos orar, pero no como conviene. Oramos conforme a nosotros queremos. Ahora dice, me encanta porque el Espíritu Santo no nos ha dejado. ¿Se acuerdan? Hablábamos de Pedro y hablábamos del Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque yo me imagino a los discípulos diciendo, no, Jesús, no mueras, no vayas a Jerusalén. Pedro mismo se lo dice en un momento, no vaya, si el problema es Jerusalén, no vamos a Jerusalén, evitemos Jerusalén, le damos la vuelta. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Sin embargo, los discípulos, queriendo que Jesús no muera, el Señor Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón de ellos, les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya porque si yo me voy, rogaré al Padre que les envíe el Espíritu Santo. Para que Él venga a ustedes. Él dice otro consolador, pero se refiere al Espíritu Santo. Él venga a ustedes y les dé convicción y les ayude y les fortalezca. Aquí hay una de las razones por las que convenía que el Espíritu Santo viniera. Porque nosotros no sabíamos orar. Y por más que nosotros oráramos y nos esforzáramos por hacer una oración efectiva, no tendríamos resultado en nuestras oraciones. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer una oración efectiva. ¿Cómo hoy en la mañana mi esposa, anoche me lo compartió mi esposa antes de irse a dormir, de un testimonio que ella escuchó, y hoy en la mañana lo compartía en la iglesia. A mí me gustó ese testimonio, ya mi esposa se los platicará luego, pero me gusta porque me doy cuenta que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para corregir nuestras vidas. Yo puedo estar orando que mi esposa cambie, Señor, cambia a mi esposa, cámbiala ya, Señor, ya, por favor, cámbiala. Y el Señor me está diciendo, no, mijo, no es que la tenga que cambiar a ella, es que tienes que apreciar lo que ella tiene. Tienes que valorar lo que hay en ella. Tienes que darle valor a su vida, para tu vida, para que cambie la relación entre ambos. A veces nosotros pedimos mal porque creemos que tenemos la razón. A veces pedimos porque creemos que somos las víctimas de las circunstancias. A veces pedimos porque creemos que somos los que tenemos necesidad o que somos los más necesitados del mundo, cuando en realidad nosotros vivimos en una tranquilidad y en una pacidad o en una, no pacidad, en una paz que otros quisieran tener, que otros quisieran vivir. Nosotros tenemos mejores condiciones que muchos otros. Ahora, no quiero que piense, como se dice por ahí, mal de mucho, consuelo de tontos. No quiero que piense que porque los demás están más amolados, usted está muy bien. No, porque algo que tiene que aprender es que no nos comparamos con alguien que está menos que nosotros, ni tampoco nos comparamos con alguien que es más que nosotros. Nosotros tenemos que medirnos con el Señor Jesús y ver con nosotros mismos qué vamos superando y qué no vamos superando. Ok, entonces haciendo ese paréntesis, ahora sí vamos a Romanos capítulo 9. Versículo 15 y 16. Romanos 9, versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice, es Dios hablándole a Moisés, y aquí lo repite Pablo, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Perdón, leo otra vez, gracias. Sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no depende de cuánto te esfuerzas, sino más bien depende de Dios que tiene misericordia de ti. Ahora, pastor, entonces si Dios no toma en cuenta el esfuerzo para mostrar su misericordia, ¿para qué nos esforzamos? No es que Dios no tome el esfuerzo. Lo que está diciendo Dios es que por más que te esfuerces, no lograrás convencer a Dios. No es porque te apures o trates de torcerle la mano a Dios diciéndole, ya me porté bien, Dios, ahora considéralo para mi próxima provisión.
O ya me porté bien, Dios, considéralo para la próxima quincena que me aumenten el salario o venga una promoción en mi trabajo. No podemos torcerle la mano a Dios o pretendiendo torcerle la mano a Dios con nuestra buena conducta. ¿En qué nos beneficia a nosotros la buena conducta? En cosechar buenos frutos, en tener buenas cosechas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si yo me porto bien, no es para convencer a Dios de que me estoy portando bien. Si yo me porto bien es porque yo quiero tener una buena cosecha la siguiente temporada. Yo quiero cosechar algo bueno, yo quiero recibir algo bien, porque lo que yo hago mal también me repercute. Si hago malas siembras, tendré malas cosechas. Si hago buenas siembras, tendré buenas cosechas. El apóstol Pablo le dice así: no te canses de hacer el bien. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos. El apóstol Pablo no está diciendo: no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a convencer a Dios de que te bendiga. No, dice, a su tiempo cosecharás. Es decir, lo bien que te portes y lo bien que tú hagas, lo recibirás en una recompensa, en una cosecha en este mundo. Para que tú recibas eso, tendrías que portarte bien. El problema es que sembramos y creemos que lo que sembramos ya fue suficiente para todo un año. Nos portamos bien un día y creemos que eso será suficiente para todo un año. O hacemos bien las cosas un día y creemos que eso será suficiente para el resto de nuestras vidas. Pero no es así. Ahora, si entonces la misericordia de Dios es la que interviene para bendecirme, ¿qué tengo que hacer yo para que su misericordia permanezca en mí? Ahora regrese su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a ver algo que quizás a usted le ayude. ¿Conocen la historia? ¿Conocen quizás la historia de José el soñador? ¿Se acuerdan? Seguramente alguna vez han leído la historia, alguna vez han escuchado alguna prédica. José es hijo de Jacob, rápido se lo digo. Es el 11º hijo de Jacob. Es el hijo de la esposa que él amaba, Raquel. Jacob tenía 2 esposas, Raquel y Lea. Y estas 2 esposas le dieron hijos. Pero Raquel no podía tener hijos. Así es que Raquel le dio hijos hasta su vejez, cuando ya Jacob era viejo. Y el primer hijo que tiene Raquel es José, al que conocemos como José el soñador. Este José, al ser el hijo menor, algunos teólogos dicen que había una diferencia de edad entre José y el menor de los hermanos, que había una diferencia de 20 años, más o menos. Entonces, pues ya eran muchos años para José y para Jacob considerar el que José se anduviera con sus hermanos mayores. Así es que Jacob se dedicó mejor a cuidar de José y lo tenía en casa. José era el hermano menor de todos. Había 11 hermanos y José era el más pequeño. Aparentemente el más consentido. Jacob quería mucho a José. Lo amaba más, dice la Biblia, más que a sus hermanos. Y eso lo notaron sus hermanos, así es que sus hermanos empezaron a tenerle rencor a José. Y trataron de causarle mal. Así es que un día lo venden como esclavo a los enemigos, a los madianitas, y ellos se lo llevan y lo venden como esclavo en Egipto. Y se queda José como esclavo de uno de los generales de la guardia del faraón egipcio que se llamaba Potifar. Potifar lo toma como esclavo, lo compra, el muchacho se aplica, es esclavo, pero él se aplica, hace bien las cosas. Él no reniega, no se la pasa, ay, ahora soy esclavo, ¿y dónde está el sueño que Dios dijo que yo iba a hacer? No se queja. Él hace bien su trabajo, y lo hace muy bien, tanto que Potifar lo pone como administrador total, o administrador completo, o el máximo administrador de toda su casa. Potifar le dice, tienes autoridad sobre toda mi casa. A los únicos que no vas a mandar es a mi esposa y a mí. Puedes disponer de mi casa como tú quieras, hacer negocios como tú quieras, vender, hacer transacciones, negocios con todos mis bienes, hazlo como tú quieras. Le dio tal autoridad Potifar a José, que José sabía que era responsable de toda la casa. Algo que me llama la atención de José es que dice la Biblia que cuando estaba ahí en Egipto y era esclavo de Potifar, dice la Biblia, Génesis capítulo 39, dice, llevando pues José a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ojo aquí el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José. ¿Qué estaba Dios con él o no? Estaba Dios con José. Y uno puede decir, ¿cómo Dios puede estar con alguien que está en esclavitud? ¿Cómo Dios puede estar con alguien que lo ha perdido todo? Hermano, José perdió todo. No tuvo chance de despedirse de su papá, ni despedirse de su mamá. No tuvo chance de agarrar una maleta. Es más, la túnica que le había regalado su padre, se la quitaron sus hermanos. Lo despojaron de la túnica, porque era la evidencia que le iban a llevar a su papá para decirle, se lo comió una bestia. Una bestia salvaje vino, se lo comió, ya lo único que encontramos fue la túnica de mi hermano. Y era lo único que se llevaron. No le dieron chance de despedirse de su mamá, de su papá. Él no pudo despedirse de sus hermanos lo odiaban. No pudo hacer nada. Fue vendido como esclavo. Y después de haberlo perdido todo, tú puedes leer ahí en el versículo 2 que Dios estaba con José. Y a veces nosotros creemos que cuando la situación es difícil, Dios no está con nosotros. Dios nos ha abandonado. Es que Dios ya se olvidó de mí. Es que Dios ya no me escucha. Es que Dios me ha dejado solo. Esta situación difícil, Dios nos abandonó. No. Aquí dice que Dios estaba con José. Y entonces José se esforzó en hacer todo bien. Y dice, ustedes pueden leer, dice, versículo 3, y vio su amo, fíjese, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué hizo Potifar con José? Le entregó el poder sobre todo lo que tenía. Y esto es lo que me hace pensar que José, aún siendo esclavo, se sentó a gobernar en una casa. Ahora, Dios le había dicho a José que iba a gobernar, que iba a tener un dominio, que iba a tener un señorío, tanto que sus hermanos mayores se iban a inclinar ante él, y tanto que su papá y su mamá también se iban a inclinar ante él. Ahora, eso iba a suceder en la casa de Jacob, que Jacob y su esposa Raquel y sus hermanos se inclinaran ante José ahí en la casa de Jacob. No, ahí no iba a pasar. Entonces se lo llevan. Pareciera que sus hermanos le estaban haciendo un mal, pero en realidad le estaban haciendo un bien. Porque ahora está en la casa de Potifar, una casa más importante y más sobresaliente y más enriquecida que la casa de su padre. Entonces ahora es el señor de la casa de Potifar, a excepción de Potifar, claro. Entonces, ¿era ahí el lugar donde Dios quería tenerlo, en ese lugar de honor? No, todavía no. Todavía faltaba. No era ahí donde se iban a inclinar, porque era otra familia. Entonces, pues de ser señor en una familia ajena, a ser señor en su propia familia, pues mejor en su familia, pero no era el propósito. Entonces todavía faltaba. Y estando ahí como esclavo, a mí me gusta leer que José se sentó. Yo creo que ahí viene el origen del sentarse con poder y autoridad en el lugar que te corresponde. Exacto. Todavía está en una posición José mucho mejor que la que estaba antes, pero no es el lugar todavía. Sin embargo, donde está puesto ahora, en el lugar donde está puesto ahora, es el lugar donde tiene que estar en ese momento. Pero es esclavo. Es esclavo todavía. No es el patrón de la ciudad o de la comarca. Es esclavo. Y leemos que después usted puede leer la historia con calma. Resulta que la mujer de Potifar lo acusa injustamente de haber querido abusar de él. Lo acusa injustamente. Lo lee más adelante, usted lo puede leer. Y por causa de esto a José lo meten a la cárcel. Y dice la Biblia, ahí en el capítulo 40, en el capítulo 39, versículo 20. Capítulo 39, versículo 20, dice:
Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, ya lo llevan a la cárcel, a José lo meten a la cárcel por causa de que lo acusaron injustamente, y lo meten a la cárcel. Y dice que al meterlo a la cárcel, el carcelero se da cuenta que Dios está con él. Dice, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Otra vez, versículo 21, pero Jehová estaba con él. Y lea lo que sigue, dice, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia. Capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No solamente Dios estaba con él, sino que Dios también, ahora dice, le extendió su misericordia. Ahora quiero regresar, no pierda la página, pero me gustaría que recordara lo que leímos en Romanos, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Perdón, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de cuánto no depende de cuánto te esfuerces, sino de cuánto Dios tenga misericordia de ti. Yo encuentro a un José que se esfuerza, que hace lo mejor. Él se prepara, él está haciendo bien las cosas, él no está siendo negligente en su trabajo, él no está siendo negligente en lo que se propone hacer. No dice, pues ya soy esclavo, voy a hacerlo más o menos. O soy esclavo, aquí nadie me ve. O soy esclavo, imagínense que la esposa de Potifar se le insinúa por completo. Se le insinúa al muchacho, un muchacho que está en crecimiento y en pleno crecimiento hormonal, y que la esposa de Potifar se le insinúa, y él pudo haber dicho, nadie se va a enterar, no está el patrón, nadie me va a ver, puedo hacer lo que se me dé la gana, soy casi el dueño de la casa. Es más, si se muriera el general ahí en una batalla, quizás a mí me deje a cargo de la casa. Pues a lo mejor hasta me caso con la mujer. Él pudo haber pensado así, pero él sabía que hacerlo no estaba bien. Y que no solamente le dijo a la mujer, no puedo fallarle a mi amo y no puedo fallarle a Jehová. No puedo hacer eso, no puedo fallarle a Dios. Así es que él decide conducirse rectamente y lo meten a la cárcel por hacer lo correcto, hermano. O sea, ni siquiera lo metieron a la cárcel por cometer un delito o hacer algo indebido. Lo meten a la cárcel por hacer lo correcto. Porque la mujer lo acusa injustamente y él va a dar a la cárcel. Y uno pudiera decir, de esclavo a prisionero. Ya como quiera que de esclavo ya se estaba componiendo la cosa. Pero ahora ya cuando parece que se está componiendo la cosa, cuando parece que está en el lugar en el que tiene que estar, no está en el lugar que tiene que estar. Así es que es removido y es llevado a la cárcel. Y cuando es metido a la cárcel, ahí recibe reconocimiento, le dan una posición. Otra vez pareciera que el lugar donde se acomoda es el lugar donde tiene que estar. Pero no, hermano, tiene autoridad, tiene poder, pero no es el lugar donde tiene que estar. Y nosotros tenemos que estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Así es que no es el lugar donde tiene que estar. Sin embargo, se esfuerza José, está en la cárcel, y me gusta que diga en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y extendió hacia él su misericordia. Pareciera que todo se pone mal para José, pero ahora no. Ahora Dios no solamente está con él, sino que ahora Dios extiende su misericordia. ¿Qué nos da como lección esto? ¿O qué quiere Dios decirnos en esta hora? Dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía Jehová lo prosperaba. Yo entiendo que ese es cuando Dios extiende su misericordia hacia nosotros. Cuando Dios extiende su misericordia hacia nosotros, es que lo que haces prospera. Lo que tú haces va a prosperar. Lo que tú emprendes prosperará, alcanzará un mayor logro, tendrás una mejor bendición, lograrás
asirte de las cosas que Dios te ha prometido. Cuando Dios extiende su misericordia, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿O qué nos da la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que no haya un juicio por nuestras acciones. La misericordia de Dios es compasión de Dios en acción. La misericordia de Dios es el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. Es recibir algo que no merecíamos, que Dios favorece nuestras vidas y hace que nos vaya mejor de lo que debería de habernos ido. Yo entiendo que lo que hacemos, cosechamos. Que lo que sembramos, lo cosechamos. Yo entiendo que si hacemos mal las cosas, nos va a ir mal. Que si actuamos mal, nos va a ir mal. Yo entiendo eso, a mí me queda clarísimo. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No te engañes, dice el Señor. Lo que siembras, cosechas. Y entonces yo entiendo que cuando Dios extiende su misericordia, quizás las semillas que sembraste o las cosas que sembraste no fueron las mejores semillas, ni fueron las mejores siembras. Entonces, lo que te toca cosechar son consecuencias de esa semilla. Pero cuando Dios extiende su misericordia, Él procurará que lo que siembres no te alcance. Yo eso entiendo. La misericordia de Dios reduce las consecuencias de tus actos. No digo que las omite. La misericordia de Dios hace que no recibas totalmente lo que deberías de recibir. ¿Cómo lo explico? Un juez va a emitir un juicio y va a emitir una sentencia. Y entonces las evidencias apuntan a que esa persona es culpable. Pero la sentencia puede ir desde 6 años hasta 26 años. Hay 20 años de diferencia. El delito amerita una condena de entre 6 años y 26 años de condena. Sin embargo, el juez considera toda la evidencia, considera todas las consecuencias, todo lo que sucedió, todo el delito en sí. El juez lo considera y al final el juez determina que esa persona sí es culpable, pero lo que hizo no es tan grave. Y entonces sí es culpable del delito, pero su sentencia no es de 26 años, sino de 6 años. ¿Cómo el juez determinó que esa persona podía recibir 26 años o 6 años? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿Las evidencias, las pruebas o la misericordia? Porque un juez dice, apenas platicábamos mi esposa, creo que fue Isra quien decía, un juez no tendría que involucrar los sentimientos para emitir un juicio. Yo sí creo eso, pero no dejan de ser seres humanos. ¿Qué es mostrar misericordia? Mostrar misericordia es no emitir un juicio. Hay un ejemplo que el Señor Jesús nos da y nos dice que había 2 deudores y uno de ellos vino ante su amo y el siervo, el amo le pide cuenta, le dice, a ver, dame todo el dinero que tú manejaste, las cuentas que administraste, muéstrame el dinero. Y el siervo le dice, no lo tengo, me lo gasté, lo malgasté, lo perdí, en fin. Y entonces el amo le exige que le pague esa cuenta. Y el siervo le dice, ten de mí misericordia. Ten misericordia de mí. Yo te voy a pagar todo lo que te debo. No está diciendo, declárame inocente. Le está diciendo, ten misericordia. No emitas un juicio. El amo dice, no, vas a pagar todo lo que me debes. Pero no me alcanza. Bueno, te voy a vender a ti, a tu esposa y a tus hijos. Los voy a vender como esclavos y van a estar prisioneros hasta que paguen toda la deuda. No importa que se mueran. Ustedes serán quienes paguen la deuda. Y entonces el siervo insiste al amo, le dice, ten misericordia, yo te lo pagaré todo. Y me gusta cómo dice el Señor Jesús la parábola, porque dice el Señor Jesús, movido el amo a misericordia, le perdonó la deuda. No lo declaró inocente, hermano. Le redujo la culpa, más bien le redujo la consecuencia de su error.
y tuvo misericordia de él. Entonces, cuando sale el siervo de ahí de la presencia de su amo, se encuentra con otro consiervo que le debe dinero al siervo y le dice, págamelo. El siervo le dice al consiervo, págame lo que me debes. Y el consiervo le dice, sí te voy a pagar, dame chance. No, págame lo que me debes. Yo creo que el consiervo le dice, sí te voy a pagar, nada más déjame, le entrego cuentas a mi patrón, al amo, porque nos está llamando a cuentas. Le entrego cuentas al amo y después de lo que me quede, después de haber entregado, yo te voy a pagar a ti, pero déjame entregar cuentas. Y el otro siervo, el que le acababan de perdonar la deuda, se pone terco y dice, no, págame lo que me debes. Es que sí te voy a pagar, pero dame chance, ten misericordia. El mismo ruego que hizo este siervo a su amo, ahora se lo está haciendo un consiervo a él. Y el siervo dice, no, págame, y lo mete a la cárcel. Y le dice, no te voy a dejar salir de la cárcel, te acuso porque me debes dinero y te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues. Otros consiervos se enteran de lo que ha pasado y van y le dicen al amo, el siervo a quien tú perdonaste la deuda se acaba de desquitar con uno de sus consiervos y no le perdonó la deuda. Entonces el amo lo manda a llamar y le dice, ¿no mostré yo hacia ti misericordia? ¿No debiste tú haber hecho lo mismo? Es decir, haber mostrado misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? ¿En qué aplica la misericordia para nosotros? En que puedes ser culpable de algo que hiciste, pero cuando Dios extiende su misericordia, Él te libera de algo que pudiera venir contra ti. Él puede proteger tu vida de algo que viniera contra ti. Ojo aquí, no quiero decir que si yo alcanzo la misericordia de Dios, yo no voy a sufrir las consecuencias de mis actos. Porque entonces sería bien padre pecar y no enfrentar las consecuencias de mis actos. Lo que yo quiero decir de aquí es que sí podemos alcanzar misericordia y lo que podía ser gravoso contra nosotros puede ser menos gravoso de lo que esperamos. Por la misericordia de Dios, no por tus buenas obras. Pastor, entonces, ¿no sirven las buenas obras? Sí sirven. Sirven para que tú tengas buenas cosechas. Para que todo el tiempo recibas buenas cosechas. Sirven para que tú puedas recibir de parte de Dios abundancia. Para que puedas recibir de parte de la gente respeto, amabilidad, confianza, amor. Pero a veces nos olvidamos de que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Yo no puedo sembrar frijol y cosechar maíz. Siembro frijol, cosecho frijol. Siembro maíz, cosecho maíz. Y a veces se nos olvida que lo que yo hago es lo mismo que yo recibo. Ojalá pudiéramos entender que nuestros actos tienen consecuencias y que todas las consecuencias caerán sobre nosotros. Y a veces no solamente caen sobre nosotros, a veces caen sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El Señor dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos estamos construyendo un futuro para nuestros hijos. Pero yo puedo apelar por mis hijos. A lo mejor mi vida no fue la mejor que pude haber tenido. Tomé malas decisiones, me equivoqué, pero entonces puedo buscar la misericordia de Dios. Hay algo que usted tiene que saber. El nombre de Dios se escribe con 4 letras, YHWH. Es lo que se conoce como el tetragramatón. YHWH. Es lo que nosotros traducimos como Jehová. Hoy nosotros decimos Jehová, pero en realidad no es ni siquiera pronunciable el nombre de Dios. Yahweh, Yahvé, en fin. Hay muchas formas de decir este nombre, que es Jehová. Pero estas 4 letras tienen un doble significado. Las primeras 2, que es YH, significan justicia. Y las segundas 2, que es WH, por eso leemos Yahvé o Yahweh, es Jehová. Estas segundas 2 significan misericordia. Entonces Dios es justicia y misericordia. Y cuando nosotros buscamos o invocamos el nombre de Dios, invocamos su misericordia y le decimos, Señor, ten de mí misericordia, Dios no puede separarse de la otra parte, que es justicia. Entonces yo puedo alcanzar la misericordia de Dios, pero también alcanzaré su justicia. Y cuando nosotros alcanzamos su justicia, el Señor Jesús dijo, el Espíritu de Dios
vendrá a ustedes y les convencerá y les redarguirá al mundo de justicia, pecado y juicio. Y el Señor explica por qué justicia, por qué pecado y por qué juicio. Pero nosotros estamos en la disposición, estamos en el entendido, y hoy quiero dejarlos en el entendido, de que cuando usted apela a la misericordia de Dios, usted alcanza misericordia de Dios, pero también alcanza justicia. Yo les digo a los hermanos, si alguien en tu familia no se ha convertido, no dejes de orar por él. Pídele a Dios, Señor, ten misericordia de él. Sigue diciéndole a Dios, Señor, no lo dejes, ten misericordia. Pero tenga por seguro que si Dios tiene de él misericordia, también aplicará su justicia. Es decir, le va a confrontar acerca de su vida. Y le va a decir, esto es lo que estás haciendo mal, esto te estás equivocando, esto es pecado en tu vida, tienes que corregirte, arrepiéntete de esto. Y pareciera que Dios es autoritario, pero en realidad Dios nos ama tanto que Él espera que nosotros vengamos a Él por convicción y no por miedo. Bueno, por último, dice la Biblia. ¿Tiene alguna pregunta? No. ¿Qué significa? Ok, las 4 letras. Es el nombre de Dios. Es cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, yo soy, el gran yo soy el que soy. Y el nombre que usa Dios es Yahweh. Es YHWH. Ese es el tetragramatón. 4 letras que representan el nombre de Dios. Estas 4 letras son YHWH. Las primeras 2 son YH, significan justicia. Las segundas 2 es WH, que significan misericordia. Es decir, cuando usted lee la palabra misericordia, tiene como raíz la W y la H en el hebreo. Y cuando lee la palabra justicia en el hebreo, tiene como raíz la H y la Y y la H. Por eso es que es justicia y es misericordia. Ok. Dice Gálatas capítulo 5. Cuando cada uno de nosotros nos hemos acercado al Señor, Gálatas 5, tomamos una decisión de seguir a Jesús. Decidimos correr la buena carrera de la fe. Algo que habla Pablo. Y aquí en Gálatas, Gálatas 5, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice, versículo 1 en adelante, Gálatas 5, versículo 1 en adelante. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo está reprendiendo a los Gálatas, porque los Gálatas son gentiles, como ustedes y como yo, no son judíos. Y ellos, siendo gentiles, habían creído en la palabra del Evangelio y habían creído en Jesús. Sin embargo, alguien vino y les dijo que necesitaban circuncidarse, que si en verdad querían ser salvos, deberían circuncidarse. Pablo nunca enseñó eso. De hecho, hubo un concilio en Jerusalén entre los apóstoles para determinar si era necesario que los gentiles se circuncidaran o practicaran las cosas judaicas. Y el concilio determinó que no era necesario, que ningún gentil debería de judaizar, ni practicar ningún asunto judaico.
De hecho, el mismo apóstol Pablo reprende, y en el libro a los Hebreos también hay una reprensión acerca de aquellos que quieren judaizar. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Quién los engañó? ¿Quién les estorbó en aquella fe que corrían tan libremente? En aquella fe que caminaban con libertad creyendo en Jesús. ¿Quién los engañó para creer que debían de circuncidarse? Les digo, para nada sirve la circuncisión si estás en Cristo. Si tienes a Cristo y te circuncidas, estás haciendo al lado a un Cristo y quieres guardar la ley. O viceversa. Si tú debes de guardar la ley, o quieres guardar la ley, no tomes en cuenta a Cristo. Pero no puedes guardar la ley. No está en ti la capacidad de guardar la ley. Así es que estos Gálatas habían sido confundidos por otros predicadores y habían terminado haciendo algo que no deberían de hacer. Y me gusta lo que le dice Pablo en el versículo 7. Corrías bien. Llevabas una buena carrera. Estabas haciendo las cosas bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y con eso termino. ¿Cuántas veces, teniendo la posibilidad de acceder a la misericordia de Dios, algo nos estorba que no nos permite caminar en la verdad? Que no nos permite conducirnos en la verdad y hacer las cosas conforme a la verdad de Dios. ¿Qué nos estorbó? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó que desviaras tu fe? ¿Qué provocó que enfriara tu corazón? ¿Qué provocó que tuvieras confianza más en lo que tú puedes hacer que en lo que Cristo puede hacer por ti? No es por mucho que te esfuerces que lograrás hacer más por tu vida. Podemos apelar a la misericordia de Dios. Insisto, no es que ya no hagas nada. Voy a quedarme cruzado y que la misericordia de Dios me alcance. No. Tienes que esforzarte todos los días. Tienes que hacer mejor todas las cosas. Pero siempre Dios, su misericordia, será la que te sostenga y la que te ayude. Hoy, ¿qué te sostiene? ¿Tu mérito, tu esfuerzo, tu capacidad, tu talento? ¿O estaríamos descalificados delante de Dios inmediatamente? Dios diría, ni aprobaste. Ayer te puse una prueba, ni aprobaste. La semana pasada estuviste a prueba, no calificaste. Estás descalificado, no pasaste. Renunciaste, negaste la fe, blasfemaste, te equivocaste, heriste, dañaste. Ya no tienes la capacidad, no puedo aprobarte. ¿Y entonces qué? ¿Renunciamos y nos apartamos de Dios? Y decimos, no puedo, soy basura, no lo voy a lograr nunca. ¿O confiamos que sea su misericordia la que nos sostiene, lo que nos sostenga, como lo hizo con José? Ahora estaba en la cárcel. Después de haber estado en una posición de honor, ahora va a dar y la cárcel no era bonita, hermano, no creo que era un palacio. Era un lugar deprimente, era un lugar difícil. Y ahí Dios extendió su misericordia. Para algunos teólogos dicen que José salió de su casa, vendido por sus hermanos, a los 17 años. Y fueron 13 años después, hasta sus 30 años, cuando José llegó a ocupar la segunda posición en el palacio de Faraón. Es decir, llegó a ser el secretario de Estado del palacio de Faraón. 13 años esperó José. Cuando parecía que todo se arruinaba, tuvo que esperar 13 años. ¿Cuántos años estás dispuesto a esperar? Yo creo que los últimos 6 años que está en prisión, ahí en la cárcel, que creo, si no me equivoco, fueron 6 años. No, creo que sí, no recuerdo bien. No, fueron varios. Pero bueno, no tengo el dato ahorita. Pero José está en prisión y cuando está a punto de renunciar José a decir, ahora más bajo, ahora en la cárcel, Dios extiende su misericordia y José ahora ya no son sus fuerzas. Ahora es Dios en José. Tenía las llaves de la cárcel. ¿Usted cree que no se quería escapar? ¿Usted cree que no quería irse y huir? Y decir, a donde me lleves Dios, pero sácame de aquí. Pero la misericordia de Dios, que estaba ahí con él, es lo que hizo que José se permaneciera en la cárcel. Y cuando parecía que ya iba a salir, porque revela el sueño al copero y al panadero del faraón, parece que ese año ya va a salir. Resulta que le dice al copero,
ahí te encargo cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Se va el copero y tarda 1 año en acordarse. 2 años, perdón. Tarda 2 años en acordarse que José era quien interpretaba los sueños. La misericordia de Dios es la que lo sostuvo. ¿Cuánto tiempo crees que sea necesario pasar por lo que tienes que pasar? Creemos que 1 año ya es mucho. Ay, es mucho, pastor. Yo creo que ahí es donde necesitamos la misericordia. Que el Señor nos diga, no te preocupes, yo estoy contigo. No te desesperes, no te desalientes, yo sigo contigo, aquí estoy. Ahora, no solamente saber que Dios está contigo. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo puedo estar con mi esposa todos los días. Y aquí voy a estar todos los días con mi esposa. Pero yo no hacer nada. Allá ando con ella, donde quiera que va voy con ella. La acompaño, la sigo, pero no hago absolutamente nada. Va a llegar el momento que solamente voy a hacer un bulto de compañía. Por eso me gusta que a José, no solamente Dios estaba con él, sino que ahora le mostró su misericordia. Y ahora José sabía, no solamente que Dios estaba con él, sino que la misericordia de Dios lo sostenía. Y no solamente eso, sino que todo lo que hacía José prosperaba. Dios no solamente quiere que tú sepas que Él está contigo, porque Él lo prometió. ¿Cuántos han sentido que Dios los ha dejado? Así, sea honesto y diga, yo de repente siento como que Dios se olvidó de mí. Levante su mano, quiero saber. Que de repente las cosas no salen y uno dice, ay, se me hace que Dios ya me abandonó. Se me hace que Dios está ocupado. El pastor lo ha de estar entreteniendo por allá y el Señor no me hace caso a mí. Que el pastor lo entretiene con tantas cosas. Bueno, primero, Dios no lo ha dejado. Usted tiene que saber que nunca Dios lo ha dejado. Aunque tú sientas que no está contigo. Aunque tú sientas que Él se ha ofendido tanto por tu pecado, que mejor se hizo un lado. Él, aun cuando tú pecas y le fallas, Él muestra su amor para contigo. Y Él sigue ahí, mostrando, hablándote a tu corazón, diciéndote arrepiéntete, arrepiéntete. Esa voz que oyes que te dice arrepiéntete de tu pecado, es Dios estando contigo. Cuando sientes que no está contigo, ahí está Él. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿no sería maravilloso no solamente saber que Él está contigo, sino sentir que Él está contigo? Que tú puedas sentirlo. Que su misericordia, tú te des cuenta que es Él. Que lo que hagas prospere. Que lo que emprendas tenga buenos resultados. ¿No sería eso mejor? Darte cuenta que no solamente está contigo, sino que ha extendido hacia ti su misericordia y todo lo que haces prospera. ¿No les gustaría eso? Ok, el secreto está en Josué, capítulo 1. Dice Josué, capítulo 1. Versículo 6. Del 6 al 9. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué hizo José? Se esforzó y fue valiente. Oiga, 17 años y ya no estaba su mamá con él. Para que le hiciera su lunch. Le preparara el desayuno. José lo vendieron y estuvo fuera de su casa y ni siquiera tuvo oportunidad de sepultar a su mamá. Su mamá murió unos años después con el nacimiento de su hermano Benjamín. Muere su mamá, él no pudo ir al sepelio de su mamá. No pudo ir a llorarle a su mamá. De hecho, cuando se encuentra con sus hermanos tenía miedo de que su papá ya hubiera muerto también. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de José. Pero José se esforzó y fue valiente. Uno, entonces, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate
y sé muy valiente. ¿Qué le dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No desmayes. Esfuérzate para cuidar de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero esfuérzate, sé valiente. ¿En qué te tienes que esforzar? ¿En qué te tienes que esforzar? En todo lo que hagas. Pero hay algo en lo que te tienes que esforzar. Sí, no temas ni desmayes. ¿Pero por qué? ¿En qué? Lea conmigo. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme en toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Este libro te va a ayudar a no hacerte ni a la derecha ni a la izquierda, sino caminar con rectitud. Hacer lo que aquí está escrito no es un acto de religión, es un acto de fe. ¿Quieres ser prosperado? Escucha el consejo de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Escucha el consejo de Dios. ¿Quieres que te alcance lo que tienes? Porque a lo mejor lo que dices es que lo que gano no me alcanza. Bueno, ¿quieres que te alcance? Escucha el consejo de Dios. No te apartes ni a derecha ni a izquierda y esfuérzate. Y dice el Señor, y yo estaré contigo todos los días. A veces queremos que Dios haga todo. Decimos, Señor, multiplica mi dinero. Haz lo que se multiplique. Y esperamos que la siguiente vez que abras la cartera esté lleno de 10 veces el billete que tenía. Pero ¿por qué no esforzarse en hacer lo que te toca? Administrar correctamente, no malgastar, ahorrar si es necesario, si puedes. Hacer negocios correctos. Buscar las posibilidades de hacer las cosas bien. Nos cuesta trabajo hacer lo correcto. Pero no nos cuesta trabajo porque sea difícil, sino porque no queremos. Entonces tenemos que esforzarnos. Y yo creo que alcanzaremos la misericordia de Dios y la bendición de Dios. Vamos a orar. Y yo espero que usted tenga corazón para decirle a Dios, Señor, ten de mí misericordia, ayúdame a esforzarme y a ser valiente y no te apartes de mí. No se trata de mí, sino de la misericordia que tú tienes de mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que les ayudes, que les bendigas, que tu gracia y tu amor sea sobre de ellos y que ellos puedan encontrar en ti la bendición y la prosperidad. Haz con ellos, que ellos se den cuenta que tú estás ahí, que se den cuenta que los amas, que no los has abandonado, que aun cuando ellos se sienten solos, tú no los has dejado. Pero más aún, Señor, te pido con todo mi corazón que les hagas saber, sentir y experimentar tu misericordia, que se den cuenta y la reconozcan, que reconozcan que has sido tú el que está con ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Puede ponerse de pie.